Hola, bienvenido a tu canal, tu programa Palabras de Vida. Hoy vamos a seguir estudiando la lección de escuelas sabáticas para este trimestre. Guárdense de toda avaricia. Guárdense de toda avaricia. Así es que no te muevas. Buenas amigos, hermanos, bendiciones una vez más en su canal Palabra de Vida con un nuevo estudio de la Palabra de Dios en el folleto de Escuela Sabática. Recordemos que en este trimestre estamos teniendo sobre mayordomía, administrar para la gloria de Dios hasta que Él venga por segunda vez, y creo que es un tema de vital importancia que nosotros lo manejemos de la manera adecuada, que las Escrituras sí lo sugieren, para que pueda reportar una experiencia benéfica en nuestro crecimiento espiritual. El tema de hoy, como lo decía nuestro amigo Juan Andrés, guárdense de toda avaricia. Así que le pedimos que comparta este tema, se suscriba a nuestro canal y haga sus comentarios sobre las impresiones que ha recibido del Señor sobre el estudio de este tema. Así que bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Buenas, muchachos. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Interesante. Bueno, iniciamos orando. De una vez. Oramos, querido Dios, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre Celestial, por tus pautas. Gracias, Señor, porque tus consejos nos ayudarán a poder mantenernos firmes y fieles, y de manera muy especial a poder alcanzar la salvación y la vida eterna, Dios. Durante, esta semana estaremos hablando acerca de la avaricia. Tú quieres que, nosotros, por diferentes razones, no caigamos en ese estilo de vida, Señor, porque quieres guardarnos del mal. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que enfoquemos el tema desde otro punto de vista que quizás no lo tenga la lección. Así es que durante todo el estudio, los amigos que se mantengan presentes para ver cuál es el tipo de guárdense de la avaricia que presenta la lección y cuál sería el punto de avaricia, el punto de guárdense de toda avaricia que podremos ir presentando a lo largo de la lección, porque podrían ser diferentes, y entonces nos gustaría que nuestros amigos, si es posible, comenten y vean si un punto y otro, claro, no es que un punto quita el otro, sino que se complementan. Y queremos ver las reacciones de nuestros amigos, en todos los comentarios sobre esta lección, guárdense de toda avaricia. Así que empezamos con Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15, el mismo Jesús les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ok? Porque la vida del hombre, Muy importante. Parafraseando ese texto, podríamos decir, porque la importancia del vivir del hombre, porque la importancia del estatus del hombre, la importancia esencia de vivir. De vivir no se encuentra en la cantidad de los bienes que tiene. Qué mundo tan diferente del que presentaba Jesús es en el que vivimos, ¿no? Wow. Miren, en la segunda línea de ese pensamiento, miren, por ejemplo, él comienza diciendo, cuidado, cuídense. O sea, cuando usted busca en los letreros que de algunos productos que tiene esa palabra, porque es un producto de un cuidado muy delicado. Algunos que son tan peligrosos
que ni siquiera tú te la puedes acercar. Ujú. Que personas que no tengan el manejo adecuado del área pueden entrar. Por ejemplo, donde hay electricidad de alta tensión, ponen un letrero grande que dice cuidado. Cuando hay un perro en la casa que puede dañar al que entre, cuidado. Cuando hay un piso que puede estar rebaloso por la condición en la que está en la puerta, él le dice cuidado. O sea, el cuidado es que lo que tú vas a hacer o a lo que tú te estás acercando es algo puede representar un peligro para tu vida en un instante. En un instante. Inclusive algunas bebidas tienen ¿cómo se llama? En la etiqueta, cuidado. O sea, cuando eso dice cuidado, hay que ponerle mucha atención porque estamos hablando de algo que está relacionado con la vida. O sea, dice, cuidado, guárdense de toda avaricia. Y él dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí vida no significa el aliento de vida. Significa planes y proyectos y motivaciones. ¿Por qué? Y es simple. La mayoría de la sociedad hoy, todos nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir cosas. Fuera de conseguir cosas, ¿en qué el hombre podía empeñar sus fuerzas, sus intenciones, su energía? Aunque también habría que ver, porque está empeñado en conseguir cosas, pero es para lograr un fin, para Exacto. entender, para él creer que va a lograr ese fin. Exacto. Porque lograr cosas no es solo para obtener cosas, sino porque eso te da un estatus de exacto, vida, ya. te da Habilidades. que la gente te vea y que la gente te aprecie. Entonces, hoy en día la gente te aprecia por lo que tienes, por lo que demuestras, por lo que la gente ve que tú eres. Entonces la gente quiere igualarse a un estilo de vida que presenta el mundo. Sí. Entonces, como para poder igualarse a ese estilo de vida necesita tener cosas. Mira que cuando tú tienes una casa bonita, el carro del año, o sea, ya la gente empieza incluso a admirarte, ¿no? Porque fulano, Sí, no, el fulano está bien. el fulano está bien y él ha conseguido y él ha trabajado. Entonces eso inmediatamente lo asocian al trabajo, a la honradez, a la seriedad y a todo eso. Ese estilo de vida es seguido por mucha gente. Ahora bien, y aquí entramos de una vez en materia, ese estilo de vida niega la esencia de vida cristiana. Ese es el punto. Ese es el punto. Niega la esencia de vida cristiana porque por nosotros seguir ese estatus, por nosotros querer seguir ese estilo de vida, dejamos atrás el estilo de vida de Cristo. Mire, Es un estilo de vida sencillo. Es un estilo, que es lo que no, y creo que es el punto de vista que, que nos gustaría, ¿verdad? Pues enfocar. Que el estilo de vida cristiana, mira qué cosa, qué paradigma, ¿no? El estilo de vida cristiano es un estilo de vida sencillo. Pero sucede que la mayoría de los dirigentes religiosos, de la mayoría de nosotros los religiosos, no queremos vivir ese estilo de vida sencillo que vivió el maestro. Y uno de los grandes problemas es que incluso entre nosotros, como cristianos, que tenemos ese ideal y tenemos ese ejemplo maravilloso de Jesús, pues a la persona le damos el nivel de importancia por lo que tiene también. Sí, es que Entonces, es una cultura, es una formación que tenemos. Exactamente, entonces es algo que puede ser complejo incluso para, bueno, yo creo que más para nosotros en el aspecto religioso, ¿no? Exactamente. Poder manejar eso, entender que nosotros no valemos por las posesiones que tenemos, como dice el versículo, ¿verdad? Sino por esa relación tan importante y maravillosa como tenemos con el cielo. Y nosotros como personas podríamos caer en el tema de la codicia. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, las personas que tienen facilidades, etcétera, pues son los que son tenidos como dignos, como admirables, ¿verdad? Y son pues las personas a las cuales se le dan, qué sé yo, los privilegios y las facilidades. Exactamente. Y uno que podría pensar, bueno, pero yo quiero, sí, y ahí es donde entonces comienza el enemigo a trabajar. No, yo quiero ser como él, o yo quiero que me vean como él, o yo quiero tener las cosas que él tiene, cuando el ideal divino realmente es simplemente tratar de ser como Cristo. Exacto.
La lección comienza definiendo la palabra codicia, pero es muy parcial en la definición que da, Eso entendí yo. porque solamente define la codicia en una sola dirección, Ujú. cosas y riquezas. Cuando el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 17, amplía el espectro de la codicia. No solamente va a la parte de Material, cosas, sí. sino que se va al aspecto personal y espiritual. Porque puede ser que yo no sea una persona que ande buscando cosas, pero puede ser que yo dentro de mi esfera ande buscando una posición, una posición de renombre, ande buscando hasta una compañía, una persona, porque aquí dice no codice la esposa, no codice el esposo. Y al final el versículo dice, ni nada de tu prójimo. Casi siempre, en esta época del mundo, nosotros vivimos por necesidades creadas. Que al final, al cabo, eso es una codicia. Sí. Porque cuando tú quieres lo que tú no necesitas, eso es codicia. Así es. Por eso el aspecto que da la lección al principio, yo lo encuentro muy, muy particular. Ya. ¿No? Y creo que el principio abarca no solamente uno, sino todos los demás mandamientos. Porque Santiago 2:10 dice que el que viola uno, lo viola a todos. O sea, que nosotros cuando pensamos en un mandamiento no podemos enfocarnos como algo particular. La ley es una y es completa. Y es completa, Una sí. lo destruye todo. Claro, mira, así con el ejemplo que estás poniendo, he vivido muchas veces en algunas iglesias que he estado, algo que parece tan sencillo, pero entra muy bien dentro de lo que estás planteando. Y es que a veces la iglesia adventista, en su estilo de organización, trabaja lo que es los nombramientos cada año. Hay otras que cada 2 años, pero cada año, en el caso de República Dominicana, cada año se hacen los nombramientos y se ponen personas para servir dentro de la iglesia, ancianos, diáconos, diaconisas, Todo lo del cuerpo todo de el la cuerpo iglesia. dirigencial. He visto a mucha gente en muchas ocasiones que decide, primero, irse de la iglesia o, en el mejor de los casos, no seguir trabajando para esa iglesia o, en otro de los mejores de los casos, cambiarse de la iglesia por una simple razón. No lo nombraron. Porque en ese año no le pusieron responsabilidad dentro de la iglesia. Yo digo que, y mira, a mí eso es uno de los casos que a mí me deja perplejo, porque en el mundo se entiende que la gente persiga eso porque tiene unos beneficios. ¿Me da a entender? Sí. En la iglesia yo digo, pero ¿cuál es el afán de yo querer perseguir un puesto dirigencial? Si aquí lo único que hay, y esto es peligroso lo que voy a decir, la única recompensa que hay en un servicio religioso es alabanza. Es lo único. Entonces, eso, porque es lo que entra dentro de la codicia. La gente quiere estar en esto, encima del púlpito. La gente quiere que lo vean, la gente quiere que vean que es influyente. Cuando el maestro, me encanta cómo Jesús maneja las cosas y es nuestro ejemplo. Jesús, dice Lucas, iba cada sábado a su iglesia, Se sentaba tranquilo. se sentaba ahí a escuchar lo que él inspiró. Así es, interesante. A escuchar simplemente, no lo que él se sabía. O sea, porque hay muchos hermanos que dicen, no, pues yo no voy a la iglesia, porque ya yo me sé eso, yo tengo tantos años escuchando eso. No. Jesús iba a su iglesia a escuchar lo que él mandó a escribir. Mira, ponme ahí, muchacho, inspírame al muchacho y escríbeme todo esto. Y él se iba todos los sábados a la iglesia. A sentarse. Pero él se sentaba tranquilo. Un día, a veces le decía, maestro, Lea. venga a leer. O sea, y nosotros, que a veces no queremos seguir el ejemplo del maestro, queremos ir a la iglesia, pero para que nos pongan, para que nos suban al púlpito, porque nosotros queremos ser. O sea, es Jesús nuestro ejemplo. Ahora, dentro de la avaricia y de lo que estábamos hablando y del estatus, y que nosotros mismos a veces como cristianos tratamos a las personas en un Según nivel, la esfera. no por lo que es en esencia, sino por lo que tiene. Me encanta el Salmo 15, verso 4. El Salmo 15, verso 4, claro, la pregunta es, Señor, ¿quiénes son los que van para el cielo? En esencia, es la pregunta. Y una de las respuestas a esa pregunta es, aquellos quienes ponen sus ojos, quienes no ponen sus ojos sobre los despiadados, sino que veneran a los que honran al Señor. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de nosotros? Que aunque el individuo haya conseguido su dinero, su fama, su fortuna,
por vías no consagradas, por usar un término, Sí. nosotros veneramos a esa gente, ¿no? Porque mira lo que tiene, mira dónde anda, mira el tipo de esposa que tiene, glamorosa. Pero el Señor me está diciendo que el que va para el cielo no mira eso, de hecho, lo desprecia. Y Él mira al que venera al Señor. Y que muchas veces esos mismos paradigmas se dan dentro de la iglesia, no solamente fuera. Exacto. Porque a veces el hermanito, no necesariamente son hermanos consagrados, pero un hermano de recursos, y lo miramos muy distinto al hermanito sencillo, que está dentro de la misma congregación. Y esa acepción de personas demuestra que nosotros, puede que nuestra vida interna, nuestra esencia esté inclinada a querer tener ese estilo de vida. Dicho sea de paso, en el tema de las iglesias es interesante notar que las personas que no necesariamente, como tú decías, son consagradas, pero que sí tienen o manejan un buen estatus económico, son los que por lo general se consideran para puestos de responsabilidades. Es decir, no se considera tanto la trascendencia espiritual, ¿no?, de la persona o la disposición que tiene para agradar a Dios, sino que la persona se sabe que es una persona que maneja recursos y eso, entonces vamos a ponerlo ahí para que... Entonces, bueno, es lamentablemente como nosotros miramos las cosas. Y nosotros lo llamamos a un término eclesiástico global, general, pero también es muy personal. O sea, nosotros tendemos a tratar bien al que sí, nosotros entendemos que en algún momento puede beneficiarnos, porque al final es eso. Sí. Al final es que yo entiendo que ese individuo en algún momento puede beneficiarme. Y como eso entiendo, pues trato de que él se sienta bien, de que él se sienta agradable. No, y de agradarle. Hay algo muy fino en esto, porque a veces tú dirás que tú no estás interesado en que él te favorezca a ti, sino que favorezca lo que tú haces. También. ¿Sabes? Porque a veces yo no busco la influencia. No, a mí no me interesa su dinero. Pero si al momento de yo necesitar a alguien de influencia que respalde algo que estoy haciendo, ese es el hombre. Exactamente. Ese es el hombre o esa es la mujer. Entonces, yo tengo que tener cuidado porque fácilmente yo estoy obrando por otra vía buscando el mismo fin. Claro, no me interesa tu dinero, no me interesa lo que tú tienes, pero si yo necesito a alguien de influencia, y voy a poner un ejemplo, imagínate que tú tienes un taller de mecánica y tú necesitas un permiso de medio ambiente por el asunto de la batería, los desechos y las cuestiones. Fácilmente tú conoces al ministro de Medio Ambiente de la localidad. A ti no te interesa ni su puesto político, no te interesa nada de lo que él hace. Pero si al momento de tú dices, bueno, en algún momento yo voy a necesitar un permiso de medio ambiente, déjame asociarme con este hombre. O sea, lo que voy a necesitar de él es que su influencia, no necesariamente lo que él tiene. Y ante eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar obrando de la misma manera. Por eso es que me encanta el ejemplo de Jesús. O sea, para Jesús... Es igual. Todos serán iguales. Es igual. Mira que, y un ejemplo muy sencillo es cuando, ¿verdad?, la hija de Jairo. Oh, sí. Hay que traer al maestro, hay que obligar. Si el maestro hubiera querido, dice, por favor, todos apártense, que voy a poner la hija de Jairo porque es muy importante. Había alguien que para el conglomerado no era tan importante. Para la mayoría la hija de Jairo era pero imagínate, porque era Jairo. Claro, no, pero viste la introducción que los fariseos le hicieron, porque este hombre nos ha ayudado a qué. No, este hombre ha contribuido con la obra de Dios. Y él lo hacía de buen corazón, déjame decirte. El problema era que los que no lo estaban recibiendo de buen corazón eran los otros. Porque tenían el mismo tipo de codicia a la cual el maestro dijo, cuídense. Pero en el medio del camino hay una mujer que toca el manto de Jesús. Yo digo, es simple, o sea, ya la mujer está sana y ella no es tan importante. Y ella se va a ir por ahí. Y nadie se va a dar cuenta de eso. Solamente yo doy ya. Sigue tu camino porque lo importante es la hija de Jairo. No. Para Jesús, tanto el que tiene como el que nada tiene es el mismo. El mismo valor tienen las almas delante del cielo. Y miren lo que hizo el maestro. Paralizó todo. Espérense. Vamos a dedicarle tiempo a ella. ¿Tú sabes por qué había que dedicarle tiempo a ella? Porque lo más importante para Jesús no era ni siquiera la sanidad, sino una sanidad espiritual que ella necesitaba recibir con el contacto del maestro. Ella necesitaba conocer que Jesús la tenía en el ojo. Claro. Sí. Y nosotros también necesitamos eso. Tú sabes que la mayoría de las personas en la iglesia, fuera de
Lo que necesitan saber es que Dios lo tiene en el ojo. Y Que lo Dios cuida. nos tiene a nosotros para enseñarle a ellos que no es a mí que Dios solo me tiene en el ojo. Ya Así todos. es. Es que lo tiene a Él en el ojo, porque aunque esté pasando calamidad, aunque esté pasando hambre, aunque esté pasando, Dios te tiene en el ojo y Dios te está viendo y Dios sabe de ti. Dios no sabe solamente del rico, del potentoso, del que es un gran dirigente en la iglesia. Nosotros, esa mentira nos la han puesto a nosotros. Yo no sé quién nos ha puesto Y esa el diablo, pues mentira. es una mentira del diablo. Sí, el Señor nos tiene en el ojo. El pecado original definitivo, La lesión codicia. del domingo. Satanás codició el puesto de Dios. Y ahí es que yo entendía que la cuestión no puede limitarse solo a la posesión. O sea, la definición de codicia, porque eso es como una definición muy humana nuestra, Sí. ¿no? Pero la Biblia define la codicia como ese deseo de tener cualquier cosa, sea posición, sea influencia, sea cosas que el ser humano pueda tener, que eso es lo que le va a reportar plenitud, satisfacción, paz y alegría a su vida. Porque es el problema. Jesús lo que enfocó era, eso a ti no te dará la plenitud de vida que tú necesitas tener. Porque Satanás lo que se sintió fue descontento. Escucha, descontento porque él no fue tomado en cuenta como fue tomado Jesús. Era imposible bajo toda posibilidad, imposible, darle el puesto que Lucifer quería en el momento. No se podía. Eso es imposible. Porque si hubiese sido posible, el cielo se lo da. Claro. Ahora, si hubiese entrado dentro de la posibilidad y se le da el puesto, él no hubiera sido feliz. No hubiera sido feliz. Wow. Sí, porque al final el cielo sabía que es lo que había en el corazón de él. El cielo sabía que, bueno, esa semilla estaba ahí. Sí. Que de alguna manera él había el deseo, el anhelo de ocupar un puesto más. O sea, ya no había felicidad con lo que, como mencionaba anteriormente, no había felicidad con lo que Dios le había dado. Y ese, por lo general, es también el problema nuestro. El problema nuestro hoy. Que no sentimos satisfacción con lo poco o mucho que tenemos. Esa sigue siendo la realidad del ser humano. Ahora, Porque el enemigo sigue trabajando eso en nosotros. Él sigue indagando con eso. ¿Por qué? Porque él sabe que desde pequeño nosotros hemos educado ¿para qué? Para que crezcamos, para que seamos grandes, para que consigamos, para que no tengamos que, depender de otro o que nos miren de pronto por debajo del hombro, qué sé yo. Son tantas las ideas que el enemigo, pone en el ser humano, ¿verdad? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que, de que somos pequeños, lo que escuchamos incluso de nuestros padres, es la educación y la formación que nosotros tenemos, la de ser grande. Mira, tú no eres nadie porque no has trascendido, no has crecido. Mira, fulano que igual que tú o compañero tuyo tiene esto, tiene lo otro, pero tú nada. ¿Sí? ¿Y quién está obrando a través de esa parte? El enemigo. ¿Por qué? El enemigo quiere que nosotros Una preguntita ahí para poner la cosa un poco más caliente. ¿Qué diferencia entonces existe entre una persona, vamos a decir así, como hay una palabra que se usa, que siempre tiene cosas, proyectos y planes en la vida? ¿Cómo le diríamos eso? Una persona emprendedora, una persona... Hay otra palabra, en el camino quizá aparezca. Y con otra persona que es conformista, por utilizar otro término. Pero darle un saber el término, felices con lo que tenemos, o vamos a decir, sí, felices con lo que tenemos, sea poco o mucho. ¿Qué hay? ¿Qué equilibrio podemos tener entre una persona entonces para no caer en el punto del desgano? O sea, que no me importa si como estoy. Y por otro lado, vivir en la vida nunca como satisfecho con lo que se tiene. Sí, que no sería el emprendedor exactamente, porque el emprendedor es el que en sus posibilidades busca tener una mejoría, no necesariamente por estar insatisfecho con lo que tiene. Exactamente, ni es el caso del conformista, porque el conformista, como bien has dicho, que Dios habló, el Señor habló bastante en contra de eso, incluso Salomón dijo, perezoso, mira la hormiga. Yo he conocido mucha gente conformista, incluso en ministerios de verdad presente, Porque eso es una filosofía de vida. que igual le da lo mismo, mujer, tú estás lavando en lavadora o a mano, es lo mismo, no te preocupes, que es lo que el Señor nos ha dado. Porque que la cuestión de la codicia va directamente a modificar tu estilo de vida. A modificar tu estilo de vida. Y entonces no podemos establecer que una persona conformista
¿Ok? Porque el primero que no fue conformista, y volvemos al ejemplo de Jesús, fue Jesús. Porque Jesús pudo haber dicho conformista, yo tengo estos 12 discípulos, ya con esto, los otros que crean si quieren. No, Jesús dijo, miren, ustedes van a agarrar este asunto del Evangelio y lo van a llevar a Jerusalén, Y después, a Judea, lo van a llevar a Galilea, lo van a llevar, perdón, a Samaria, y de ahí lo van a llevar hasta el de la tierra. O sea, es un hombre que, por cierto, nada de conformista, sino todo lo contrario, era un visionario demasiado visto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ese conformista, simplemente ser conformista, que digamos, no, porque el conformista no es avaricioso, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando viene a ver ese conformista, es un tiene avaricia, pero es lo que no quiere es trabajar por esa avaricia, que quizás son Muy cosas bien. diferentes. ¿Ok? Pero una cosa no tiene que ver con la otra. El que tú seas emprendedor, el que tú seas esto, no quiere decir que tú necesariamente seas avaricioso, ¿no? porque como al principio de la lección hablábamos del tema de la sencillez, se puede manejar la sencillez como descuido y pobreza. Ujú. O sea, y lo sencillo lo que quiere decir es una vida que no sea complicada, pero que a la vez tú tengas lo necesario. No, exacto. Exactamente. O sea, porque a veces, y yo puedo decir que por filosofía de estos ambientes muchas veces en el que uno se maneja, eso como que entra al estilo de vida de la persona, haciendo que el individuo viva una vida como al mínimo esfuerzo. Y eso es peligroso en la vida espiritual, porque Satanás lo que quiere llevarte es a un extremo o al otro. O al otro, O sea, exactamente. y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no tuvo donde recostar su cabeza, ni tenía nada, eso no era el estilo de, eso no fue lo que él planteó como estilo de vida. O sea, el no tener. Él lo que planteó era, en ese sentido, que su misión, su vida, no estaba sujeta a eso. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque a él no fue a eso que él vino. Él no condenó lo que la gente tenía. Era como la uso. mente que la Sí, gente tenía con relación a eso. Exacto. ¿No? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado por el tema de que fácilmente uno se echa al abandono, porque cree que en abandono es la vida sencilla. No, y fácilmente también, disculpa Darling, rechaza bendiciones de Dios, porque Sí. hay que vivir sencillo. Eso iba a decir que recuerden que Dios es el que da las capacidades, es el que nos da los talentos, es el que pone a Exacto. disposición nuestro don. Ahora, como dice el hermano Wayne, Y esos talentos producen. claro, es con Claro el fin que de que sí. usted los desarrolle. Claro. Para que de alguna manera usted, bueno, pueda ser también beneficiado, ¿no? Además de beneficiar a otro, que es el mayor principio. Que es el ¿no? mayor principio beneficiar a otros. Beneficiar a otros, pero también el cielo aprueba que de eso, así como el que se dedica al evangelio, que viva de eso. ¿sí me entiende? Exactamente. Ahora, el uso que nosotros hacemos de esos talentos y de esas capacidades, de acuerdo a las oportunidades que el mismo Dios nos da, es lo que va a determinar entonces nuestro estilo de vida y cómo viviremos. Exacto. Ahora, Ok. ¿dónde entra la avaricia, Darling? Y disculpa, ¿dónde entra la avaricia? En cuando yo sacrifico cosas de valor Ahí va. eterno, cosas de valor, por querer conseguir algo material. Ese es el punto Este- que menciona Pablo sobre la que compara la codicia con idolatría. Ya. Claro que sí. ¿Qué es importante resaltar ahí? Y es algo que, bueno, tengo en mente porque darle a cada cosa el lugar que tiene en nuestras vidas. Exacto. Priorizar, Porque- ¿verdad? exacto, Exacto. priorizar. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición. Sí. Y el trabajo, y el cielo y Dios quieren que nosotros como personas Trabajemos. trabajemos, que nos esforcemos en esa área. Claro que Sin embargo, no es lo primero. ¿Sí podemos entender? Sí, Y quizás tampoco es lo segundo, porque tenemos una familia que, wow, que también es una bendición. ¿Sí podemos entender? Entonces, cuando nosotros le damos a las cosas el lugar que tienen, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder ¿qué? A poder decir, ok, hay que trabajar, pero el trabajo tiene su tiempo, tiene su hora. Sí, porque este tiempo le pertenece a esto. Y nosotros manejar eso de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado yo podría decir que es la mayor bendición. Exacto. Ayer yo iba, ya para que entremos a la parte del lunes, sobre el caso de Acán, iba hablando con alguien con respecto al sábado.
el sábado es un punto de quiebre entre nosotros los adventistas con el tema del trabajo, ¿no? Y el mandamiento dice 6 días que Trabajarás. interesante como dice el mandamiento, que 6 días trabajarás. Dice, pero el sábado no. ¿Por qué? Porque si nuestra codicia y avaricia no tenemos en cuenta que Dios pide un tiempo de nosotros, como Darling dice, fácilmente nos podemos arrojar al trabajo y descuidemos la parte espiritual. Claro. Ayer yo hablaba con una muchacha y le decía que este sistema, en el que nosotros tenemos hoy, está diseñado para que usted viole el sábado. Claro. O sea, si usted no es una persona que tiene las cosas de Dios por encima, los estudios te llevan a violar el sábado. El trabajo te lleva a violar el sábado. Las diligencias familiares te llevan a violar el sábado. Oye, es como una serie de cosas diseñadas para eso, que si tú no dices, no, por fe yo voy a obedecer a Dios fácilmente, porque eso te puede traer complicaciones. Ella me decía, hermano, usted tiene la razón, porque sabe, no es necesariamente trabajar el sábado, es que a veces yo llego a mi casa a las 6:30, ya después de puesta de sol, que sábado yo estoy guardando. Yo no trabajo las 8 o 9 horas del día, claro, pero en la reciba de sábado yo no estoy presente. Y eso no es, y wow, eso es tan, porque cuando tú ves los escritos de la hermana White, ella hace una recomendación de recepción del De sábado. recepción O del sea, sábado. de tú, antes llegue de la la hora. puesta del sol, 30 minutos, 40 minutos Estar antes, tranquilito tú ahí. reunir a la familia, que ya está todo hecho. Tú reunir a la familia, vamos a cantar los signos, me dice, himno, leer, y entonces entrar a la delicia del sábado. ¿Tú sabes cuántos adventistas, yo no sé en otras partes del mundo, pero en República Dominicana, ¿tú sabes cuántos adventistas en República Dominicana pueden tener ese privilegio? Los que han decidido vivir una vida sencilla. O sea, hay que decidirlo, pero muy decidido. Claro. O sea, eso No hay fácil. que ir en contra de una corriente Fuerte, muy fuerte. para poder hacer eso. Porque es que incluso tú vas a tener que dedicar tu vida de empleo a trabajos más sencillos que no te pueden reportar la cantidad de dinero que te da un empleo que tú tienes que trabajar hasta las 6:30 de la tarde. Claro, porque yo, exacto, en estos días estaba pensando en esto, decir, bueno, necesito cambiar de empleo, de uno de los empleos. Necesito cambiar de uno de los empleos por una cosa tan sencilla, Porque yo puedo cambiar de empleo, quizás para otro empleo que me genere menos ingresos, me va a generar menos ingresos, pero me va a permitir más tiempo de calidad con la familia. Entonces, como bien decía Darling y Alfonso, cuando nosotros necesitamos sentarnos y definir la prioridad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida Familiar. educacional, familiar y en nuestra vida familiar, ¿verdad? Y en nuestra vida de trabajo. Entonces, decir, ¿qué cosa puedo mejorar para darle prioridad a lo que realmente necesita prioridad? Exacto. ¿Y qué cosa? Porque muchos de nosotros ni siquiera... yo en estos días estaba hablando con una compañera de estudio y ella me dice que está destruida con un empleo, que lo tiene así, y también el pago es mínimo. Y yo me dijo, pero cambia de empleo. O sea, a ella no se le ocurre eso. ¿Sabes por qué a ella no se le ocurre eso? Porque está afanada de que hay que trabajar y que eso trabaja. La mayoría de nosotros no nos sentamos y decimos, venga, déjame organizar mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en este empleo, estoy en este. ¿Yo puedo cambiar de empleo? Sí, tú puedes cambiar de empleo. ¿Y puedo tener otro empleo? Claro. ¿Y qué voy a hacer? Lo que no puedo es dejar este hasta no tener otro. Pero puedo empezar a buscar otro. A gestionar. ¿Y para qué voy a buscar ese otro empleo? Porque necesito cambiar en esto y aquello. La mayoría de nosotros estamos Ciego a esa realidad. claro, y simplemente estamos viviendo una vida. No, y hasta en la esfera espiritual, Juan Andrés, eso afecta, porque fácilmente tú puedes estar concentrado en una sola esfera de la obra de Dios. Yo lo digo por mí, yo no lo digo por nadie más. Fácilmente tú llegas a una etapa, tú tienes tanto tiempo haciendo un trabajo en una dirección en la obra de Dios, como que tú no logras ver que hay otras esferas de la obra de Dios a la cual tú te puedes dedicar. Igualmente tú puedes decir, pero yo igualmente hago la obra de Dios y tengo más tiempo para dedicárselo a mi familia o dedicárselo a otro inclusive trabajo espiritual. Y que tú también puedes decir, bueno, yo con esto, que es dedicación a la obra de Dios, podría estar ganando 1 o 2 personas para enseñar. Exacto. Pero si yo cambio la metodología o el tipo de trabajo, ahora puedo alcanzar 10, 20, 25. Es simplemente sentarme. Para eso el Señor nos ha dado
la capacidad de De pensamiento, claro. de razonamiento, incluso para usarlo dentro de la obra. Bueno, Acán necesitaba eso. Para nada. Para nada. Para nada. Acá Pero no era la orden fue clara, nadie coja aquí. nada. Absolutamente nada. Nada. Y el Señor sabe por qué lo ¿Por hizo. qué lo había dicho? Y Por mire supuesto. qué interesante el proceso que el Señor agotó con él. Porque en otro momento el Señor le dice, entran a otra ciudad y el Señor dice, agarren todos mis hijos. Todo. Sí, agárrenlo de despojo y tráiganlo. Todo. Eso que ustedes van a agarrar ahora en esta ciudad es todo para ustedes. Simplemente acá no pasó la prueba. Y lo interesante, una vez yo hablaba con mi esposa y hablábamos del tema del arrepentimiento, porque Acán al final confesó, pero tristemente la familia fue destruida junto con él. Él confesó cuando se le descubrió, no cuando él, porque yo sé que él tuvo en su corazón la lucha de pasar la vergüenza junto con su familia de que eso estaba entre ellos. Y algunos dicen, ay, pero qué cruel. Recuerdo que una vez un hermano decía, ay, qué cruel, pero si solamente fue él, ¿por qué la familia? Nosotros que tenemos familia tenemos que saber lo siguiente. Y yo se lo decía el otro día a mis hijos, cuando tuvimos el tema con Keila, mi esposa, si uno de mis hijos sabe que yo estoy haciendo algo malo, o yo hice algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, mas ellos callan y no hacen nada, también son responsables de lo mismo. Claro. Porque por eso fue el problema de la esposa de Acán, porque ella sabía, ella misma podía decirle, entregue eso. Desde el primer llamado que se hizo, porque ¿dónde era que estaba? Era en la sala de la casa. Sí. Ahí, debajo de ahí, y recordemos que en el tiempo no eran pisos como el nuestro, ni siquiera de madera, era de tierra, había que cavar un hoyo y meterlo, Sí. ¿no? Entonces la esposa sabía que eso estaba ahí. Toda y la familia sabía que eso entonces, estaba. cuando Josué hace el llamado de lo que el Señor dijo, hay un problema aquí, y hace el llamado general, como pasa en la iglesia muchas veces. Y nosotros sabemos que somos nosotros los que estamos en apostasía, que estamos haciendo lo que Dios dice que no debemos hacer. Es el momento para que en silencio nosotros vayamos en secreto y llamemos al hermano o a la persona y no venga, fui yo. Y tu caso no sale como a la luz pública y no termina siendo avergonzado. ¿No? El Señor le dio esa oportunidad a él. Después va por los jefes de familia, después primero con tribu, y el Señor fue dándole chance y chance y chance, hasta que tristemente la codicia hay algo que muchas veces uno no piensa, y es que no se va a descubrir el mal. No, porque la mayoría de las personas que hacen el mal, la mayoría de las personas de los que hacemos mal, lo hacemos creyendo, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber, nadie, y como dicen por ahí, pues Satanás te arropa y en medio de la vergüenza. Quita la sábana. Exactamente. Judas, Judas, un caso muy interesante. particular ese. Bastante. Miren que todos estos casos tienen que ver con la El codicia. tema de la codicia. Sí, de lo que Jesús dijo, guárdense de De la toda codicia. codicia. Y posiblemente Jesús le estaba haciendo un llamado especial a Judas en este caso. Cuando le entregó los chelitos. Eso es raro, ¿verdad? Sí, porque es raro. Sí, eso. El caso del maestro es muy particular. Maestro raro. Yo trato de seguir al maestro en todo lo que él más o menos, como que me gusta ver la vida de Jesús y tratar de hacerlo. Pero Por ese eso caso, nos cuesta. Ese punto está ese punto. complejo. O sea, tú saber que el individuo es ladrón y entregarle el dinero del ministerio al ladrón, mira, ministrame eso. Ahí entra un punto muy importante sobre qué está nuestro corazón. ¿En qué A está? Jesús no le importara, porque la vida de Jesús no consistía, como él mismo, porque él era lo que él decía. Sí, La sí, vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Que Judas se robara eso para él era nada. Eso a él no le afectaba en nada, ni siquiera a los discípulos. Porque cuando él se fue, le dijo, no lleven qué, nada. Y ¿qué le hizo falta? Nada. O sea, Jesús sabe que eso es papel y eso es metal. Y hay algo interesante, a Jesús le importaba más era la vida. Era Judas, Sí. que se robara 1,000 pesos, que robara 2,000 pesos. El Señor, cada vez que él se robaba 1,000 pesos, el Espíritu Santo decía, estás robando. Sí, exactamente. Y a Judas de manera directa, muy posiblemente el Señor le dijo, cuídate. Cuidado. Cuídate, No, porque cuando Jesús dijo esa palabra, Judas cuidado. estaba ahí. Judas estaba ahí. Y entonces lo que le quiero hacer llamar la atención a nuestros hermanos es que constantemente Jesús nunca cesó
de orar por Judas y de hablarle a Judas y de luchar para salvar el alma de Judas hasta el último instante en la Santa Cena. Como Mira, lo dice. hay que tener cuidado porque el caso de Judas presenta algunos aspectos que del resto de los personajes que están en esta semana se muestra. Recuerden cuando él estaba frente a María Magdalena, que la mujer derrama el pote, y dice, ay, ese dinero se hubiese podido usar para la obra de Dios. Oye el razonamiento de Judas. Sí, un razonamiento muy profundo. No, muy profundo, y te voy a decir, a la vista humana, Jesús era un despilfarrador delante de Judas. Claro. Porque con ese, ¿cuánto era que costaba eso? Si tú lo pones en contexto hoy día, porque igual yo siempre digo, Jesús aparece hoy en la misma manera como aparece Con y piedra, son muy pocos. la misma piedra. Es lo mismo. Ahora bien, tú lo pones en contexto porque eso es en el momento de tú sacrificar algo por el Señor. Como tú entiendes, como el individuo entiende que el Señor lo amerita. se lo está solicitando. Y de repente verlo de que, wow, si se lo hubiésemos dado a los pobres, o si hubiésemos hecho otra obra con eso, ¿sabes? Pero no, porque es que hay un llamado que el Señor le hace al individuo. Y por eso muchas veces nosotros no podemos juzgar lo que se hace en un momento dado para el Señor. Porque es que el Señor tiene su manera de hacerlo. Pongamos, agarramos ese perfume, tomamos 20 pobres, le distribuimos, en el caso de Jesús, le distribuimos eso. ¿Tú sabes qué hubiese pasado? Nada. Claro, esos 20 pobres hubiesen sido beneficiados. Ahora bien, ¿sabes lo que ha quedado para la historia con eso que ha hecho ella? El mismo Jesús dijo, mientras existe gente, se estará hablando de esto. Y los sermones que han sido inspirados para sostener a muchos pobres con lo que ella hizo, o sea, es lo que podemos ver, cómo el Señor hace cosas que yo no le entiendo, pero al final son de mucho mayor beneficio de lo que yo entendería. La codicia de Judas era una codicia disfrazada de santidad. Sí. Y por eso decía que aquí el caso de Judas es más delicado, porque a la vista solo Jesús sabía lo de Judas. Solo Jesús. O sea, ninguno de los muchachos que andaban con él día a día podía discernir el problema que tenía Judas. Porque la codicia de Judas era una codicia disfrazada de santidad, ¿no? Era una codicia entre nosotros en pro de la obra de Dios. Pero al final del camino, el que terminaba siendo beneficiado era él. ¿Y cuánto cuidado necesitamos tener nosotros Es el punto. que decimos andar en estos caminos con eso? Es que hay un detalle, por ejemplo, Judas, según lo que dice el Espíritu de Profecía, tenía cualidades administrativas. Muy fino. Era un hombre que cuando los discípulos lo miraban decían, con este hombre en Echa el para tema de adelante la la obra de administración, Dios. la obra de Dios va a crecer, la obra de Dios va a avanzar. No, y económicamente estaban bien. Claro, no había. No podíamos decir que no había. En la obra, en el ministerio de Jesús era... Porque el principio de administración que Judas tenía, de hecho, cuando él entra al ministerio, los discípulos lo valoraban porque entre la sociedad Judas era uno de los mejores administradores que se conocían. O sea, y que él entrara a la obra de Dios, los discípulos decían, bueno, llegó un hombre que le va a dar un plus a este asunto. Porque nosotros lo que sabemos es pescar. Exactamente. Lo de nosotros es tirar redes. Nosotros no sabemos de nada de eso. Este hombre le da un plus a la obra de Dios y Judas entra y los muchachos se sienten bien, se sienten resguardados en Judas en ese sentido. Por eso ninguno de ellos nunca cuestionó, no encuentra en el evangelio, en los evangelios, que ninguno de los discípulos cuestionara la forma de Judas manejar la cosa. Sí. No, ninguno. El único que sabía lo que había en el corazón de Judas era el maestro. Incluso la sierva del Señor dice que nunca le llamó la atención delante de los discípulos. Interesante. Que cuando él decía las cosas, decía de manera genérica para que le llegara. Exacto. Pero lo trataba de tener un trato muy especial con Judas. Porque Judas, a la vista de los demás, era el mejor de los discípulos. Sí, como... Ellos peleaban entre todos ellos, menos con Judas. Yo siempre escuchaba a un pastor que decía que si Judas no se hubiera ahorcado, hubiera sido hoy en día uno de los santos más venerados. Sí, que sí. Sí, porque lo que da a demostrar, el caso de Judas, incluso cuando se menciona la venta de Judas, se menciona en base a
que él se ahorca y dice, ven acá, ¿por qué se ahorcó? Y entonces se hace el relato histórico. Exacto. Espérate, Judas se ahorcó porque hizo esto con el maestro. Cierto. Porque incluso el maestro mismo le dijo, mira, lo que tú tienes que hacer, ve y hazlo. Los discípulos decían, no, hay que comprar más pan, hay que comprar un poco más de vino. A resolver los asuntos económicos. A resolver, sí, el asunto administrativo. Y posiblemente esos 30 se los dieron a esta gente, no se sabe para qué, se hubiese hecho un relato histórico ahí, y Judas hubiese sido. Ahora, cuando se ahorca, es que da demostración. ¿Por qué se ahorca? Bueno, se ahorca por... Lo que pasa es que al final, la codicia que está en nuestro corazón, aunque sea una codicia revestida de santidad, aparentemente, sale a relucir. va a salir a relucir y va a tener consecuencias espirituales muy duras en nuestra vida. Bueno, Lo mismo pasó con con Ananías y Zafira. Sí, la misma codicia. Solo que Ananías y Zafira es un asunto que no era un dinero que ellos administraban, que era de otros, No, sino que era su propio dinero. su propio dinero. Y ya qué Ilegítimo. cuidado necesitamos tener nosotros con esto, ¿eh? Porque en la administración de nuestro propio dinero y en lo que prometemos. Y aquí en lo que prometemos hay una responsabilidad que también nos cae a nosotros. Miren, cuando nosotros vemos a una persona, a un niño, a un adolescente, a un joven, necesitamos hacer que ese niño no prometa cosas de las cuales se arrepientan. Ejemplo, yo puedo agarrar a mis hijos ahora y decirle, ejemplo, a Juliani, mamita linda, prométele al Señor que tú le vas a dar el 80% de todo lo que tú ganes. ¿Tú sabes qué va a hacer Juliani? Hasta lo ora. Dice, Señor, ayúdame a darte el 80% de todo lo que yo gane. Le estoy haciendo prometer a ella algo que yo como adulto sé que al final ella posiblemente No lo cumple. o no lo cumple, o se arrepiente en algún momento. No puedo hacer eso. Y con muchos hermanos también, a veces nosotros lo obligamos, hermano, del día a día y prométalo al Señor. Espérate. Y esto lo estoy diciendo porque un gran dirigente de la Asociación General vino y nos habló bastante sobre eso y dijo, no hagan. A veces nosotros aquí localmente sí lo hacemos. Tratamos de comprometer a la gente. Tratamos de comprometer a la gente. Y ese director de la conferencia general en el departamento de Mayordomía, incluso me llamó mucho la atención que una gente como él lo dijera. Él dijo, no lleven a los hermanos a prometer algo que ellos no puedan cumplir. Exacto. Llévenlo de pasito y que ellos decidan dar el próximo paso. Claro. Nosotros también igual con porque este aquí asunto fue del Señor. cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, pero usted nadie se lo pidió. Claro. Exactamente. Nadie le pidió a ustedes que ni Exactamente. siquiera vendieran la casa. Con que ustedes pertenecieran a nuestro grupo, para nosotros era suficiente. Ustedes se podían quedar con eso, mis Claro. hijos. Era cuestión de decir, hemos venido a la casa, hemos decidido donar una parte y bueno, nos vamos a quedar la otra parte. Y si Listo. ellos hubieran querido no venden la casa. Y si hubiesen querido la venden y no dan nada también. Sencillo. Ay, qué- Pero Ahora. es que ellos habían comprometido y Exactamente. no cumplieron. Y ese es el problema que... Así que nosotros necesitamos tener cuidado con lo que con lo- prometemos. y no involucrarnos en cosas que Dios no nos está pidiendo directamente. Ahora, si una infusión de tu corazón y agradecimiento a Dios, piensa el costo de esa ofrenda que tú vas a dar a Dios. David decía, no daré sacrificio a Él que a mí no me cueste nada. O sea, si tú sabes que lo que tú vas a dar tiene un costo, piensa el costo antes de prometer. antes de Porque prometer. el mismo David decía, Salomón, perdón, decía, es mejor no prometer que prometer Y no cumplir. Ahora, no estamos diciendo, porque cuando vienen a ver los hermanos dicen, no, pues ya yo no voy a dar más, es verdad. Ni no voy a dar, diezmo ni ofrenda. No. No, ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que antes de prometer algo que es constante, porque también hay una diferencia en cuando, bueno, Señor, si se vende la casa en tal precio, yo te voy a dar tanto. Eso es una cosa que tú vas a hacer una vez. Exacto. Ahora, lo otro es que tú puedes hacer una vez, ejemplo, tú puedes decir, y lo he visto, que mucha gente lo ha dicho y es bueno, mi primer sueldo en este nuevo trabajo que voy a tener, lo voy a Es para dedicar Dios. al Señor. Eso es bueno, Claro. y animamos a la gente que también lo pueda hacer. Eso es una Es un manera de compromiso decir, de agradecimiento Señor, con el Señor. gracias por lo que estoy consiguiendo. Es muy bueno. Ahora, tú lo que no puedes es hacerte que voy a dar el 50% de cada sueldo que reciba de por vida. Eso también tú lo puedes hacer, porque ya es algo que depende de ti. Lo que Pero- tienes es que pensar bien La implicación de eso. la implicación de eso La implicación al de final. Sí, porque el problema de Zafira fue que lo vieron mucho. Vieron mucho como, y ahora.
porque ellos veían que ahora se van a quedar sin casa y sin nada, o mejor dicho, sin la casa, y que lo que posiblemente iban a dar a la iglesia, ellos se iban a quedar sin nada. Aunque en el movimiento que estaban, recordemos que ahí nadie decía lo que era ser suyo, había un desprendimiento genérico. Y ahí viene otro punto. Ellos veían que otros estaban haciendo eso. Sí, sí. Y ellos, al ver que otros lo estaban haciendo, dijeron, pero yo no puedo quedar atrás. Por eso es que los movimientos de avivamiento son peligrosos. Esas euforias a veces que nos arropan a nosotros en la efervescencia de un llamado o en el entusiasmo del predicador, cuidado. Sí. Si hay algo que yo he mirado en estas experiencias, es el tema de las promesas cuando uno está en el tema de reavivamiento. Los llamados que a veces uno se para. Los Suéltate, llamados, ponga de los pie aquí. compromisos, las responsabilidades. He visto a muchas personas prometerle a Dios no vestirse de una manera, pero pasa el tiempo y de repente se ve caer en lo mismo, ¿sí? Tomar decisiones en su vida, ¿no? Para crecer, pero al tiempo es algo que constantemente incluso puede que nos haya pasado a nosotros. Señor, todos los días me voy a levantar a tal hora para dedicar qué cantidad de tiempo a ti, a tu servicio, al estudio de tu palabra, Señor. Y pasa el tiempo y eso cesa, ¿no? Entonces, ¿cómo tener cuidado con esas cosas y entender que realmente, claro, Dios exige de nosotros cosas, Dios exige de nosotros tiempo, Dios quiere que nosotros nos dediquemos a Él, a su servicio, a su obra, pero nosotros tenemos que ser conscientes con Dios de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos, qué tanto podemos darle a Dios y hasta dónde podemos llegar. Y también, ¿sabes qué? Porque el problema de Ananías y Zafira empieza en el principio que lo lleva a ellos a vender su casa. Claro, que es que está la cosa. Sí, porque ellos lo que dicen es, bueno, nos estamos poniendo viejos. Y esta gente está vendiendo todo lo que tiene y mantiene a la viuda, a los desamparados. La obra que están haciendo es buena. Es una obra muy buena. Y nosotros como para viejos que vamos y no tenemos quien nos cuide, vendemos lo que tenemos, ya pertenecemos al grupo. Mira qué grado de pensamiento a veces puede llegar a nosotros. Todo el mundo está dando. Yo quiero dar porque quiero sentirme identificado con el grupo. Claro. ¿Ok? Y eso es un peligro tan grande, entender que por yo ser espléndido, o que yo debo ser espléndido para ser parte de algo. En el Señor la cosa no es así. En el Señor la cosa es ya yo soy parte de algo. Y es lo que Jesús dice desde el principio. Lo que sucede es que su vida no depende de lo que tú tienes. Tu vida no depende de lo que el otro cree sobre ti. El otro cree que yo soy valorado, el otro me valora y mi vida depende de eso. Para el Señor no. Para el Señor mi vida no depende de eso. Entonces ellos ya al final, ¿cómo vencer la codicia? Hay 3 consejitos ahí. Primero, elegir a quien servir. Segundo, orar fervientemente al Señor. Y tercero, estudiar la Biblia. Son 3 buenos consejos. Claro que sí. Son 3 buenos consejos. El apóstol Pablo también decía, conformaos con lo que tenéis. Sí, incluso también Pablo decía, miren, si ustedes tienen Casita, casita abrigo. y abriguito, y el abrigo implica, claro, Comida la y comida, ropa y eso. Si ustedes tienen casita y abriguito, contentos, tranquilos. con Porque al eso. final al final aquí nosotros somos peregrinos. Al final. Si nuestra morada al final fuera esta, la otra parte nosotros entenderíamos que Jesús la hubiese resaltado. Dice, muchachos, lo que ustedes van a hacer aquí, háganlo bien. presto y háganlo. Y háganlo bien porque yo voy a resolver esto y lo que tú hagas aquí es lo que te va a tocar. Exactamente. Pero eso no fue su promesa. Esa no fue la promesa. Yo me voy para el cielo a prepararle mansiones allá a ustedes para que cuando yo venga ustedes se vayan conmigo y vamos para siempre. Amén. Así es que terminamos diciendo, cuidado, pero mucho cuidado con la avaricia. Señor te bendiga. Dios te bendiga. Amén.